Qué frustrante y qué desalentador es para nosotros los cristianos escuchar que alguien diga, en esa iglesia se permite, se tolera el pecado. Es algo que golpea nuestro corazón por el amor que le tenemos a nuestro Señor y a su obra. En esta ocasión, mis estimados hermanos y amigos, dándole la más cordial bienvenida, continuamos con la serie de mensajes cortos del libro Apocalipsis y estamos estudiando las 7 iglesias que existieron en el Asia Menor y corresponde hoy a la 4ª iglesia, que es la iglesia de Tiatira. Le damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Tiatira, una iglesia ubicada precisamente, lógicamente, en la ciudad de Tiatira, una ciudad que no era muy grande, pero sí era importante centro comercial y en aquel entonces industrial. La industria consistía en fabricación de telas, de los teñidores. Recuerden ahí lo que narra Hechos capítulo 16 de una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura, de una tela especial que vendían. Hoy Tiatira tiene el nombre de Akhisar, es decir, es una ciudad que aún existe en Turquía. Recuerde que estas iglesias del Apocalipsis estaban ubicadas, y algunas están ubicadas, aún subsisten, en la provincia del Asia Menor, lo que hoy se conoce como la República de Turquía. Y en esta ciudad de Tiatira se practicaban rituales al dios Solo o dios Apolo, que llamaban ellos. Y era una ciudad donde los artesanos se agremiaban y exigían para comerciar con otras personas foráneas, principalmente, que también participaran en sus fiestas idolátricas y paganas. Y así le daban oportunidad de trabajar, de comerciar, y había también participación en el área económica. Entonces, hoy vamos a analizar un poco esta carta que el Señor le hace a la iglesia, o le envía mejor a la iglesia de Tiatira, por medio del apóstol Juan. Y comienza diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. El Señor aquí se presenta de una manera diferente, como lo hace para cada una de estas congregaciones, y se presenta como el Hijo de Dios. Eso hace alusión de que en esta ciudad muchos dudaban de la divinidad de Cristo. Los teólogos afirman eso, que puede creerse que esa era la razón por la cual el Señor se presenta como el Hijo de Dios, afirmando su divinidad. Y sus ojos como llama de fuego. Una mirada intensa significa una mirada intensa y ardiente que está contra el pecado, que escudriña lo más profundo del ser humano, que además es ese fuego que consume lo malo. Y pies como bronce bruñido o bronce pulido, refulgente, representa la firmeza y la fortaleza del Señor Jesucristo en contra del pecado. El versículo 19, después de la presentación, el Señor dice, como le dice a las demás, yo conozco tus obras, y le nombra las cualidades, resalta las cualidades de esta congregación, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras, tus obras más recientes son mayores, son mejores que las primeras. Una iglesia que iba creciendo en el servicio, en el amor hacia los demás. También sigue diciendo el Señor, pero viene la reprensión o el reproche del Señor a esta congregación, a esta iglesia. Tengo que toleras a una líder, a una mujer que se dice profetiza, que se hace llamar o le llaman Jezabel, que esta mujer sea una persona que haga falsa enseñanza, es una falsa maestra, y lleve a los cristianos a fornicar y a comer cosas sacrificadas o dedicadas a los ídolos. El nombre Jezabel puede ser un seudónimo. Recuerden, haciendo alusión a la Jezabel, esposa
del rey Acab, allá rey de Israel. Esta Acab era hija de un rey sidonio. Y esta Jezabel fue la que introdujo las prácticas idolátricas en el pueblo de Israel. Y también sigue diciendo que le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí hijos se refieren no a hijos biológicos, sino a seguidores, como llaman ahora, hijos espirituales. Bueno, pero estos son seguidores los que también continuaban o seguían estas prácticas pecaminosas de fornicación y de comer cosas dedicadas o sacrificadas a los ídolos. También habla de las profundidades de Satanás. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. Aquí el Señor está haciendo alusión que estas personas tenían conocimiento profundo del reino de las tinieblas y sus prácticas oscuras de tiniebla, de maldad, prácticas siempre enfocadas hacia el mal, lógicamente. Y estas personas avanzaban tanto en el conocimiento que ellos llamaban eso tener un conocimiento profundo. Y muchas veces presentaban esos conocimientos como verdades, engañando a los demás para poder manipularlo y ellos hicieran estos pecados a los cuales inducía esta mujer llamada Jezabel. Y a la iglesia le dice a los que no están en estas prácticas pecaminosas, retén lo que tiene. Lo que tienen, retenerlo hasta que yo venga. ¿Qué tenía esta iglesia? Ya lo leímos en el versículo anterior, versículo 19. Habla de que esta iglesia se caracterizaba por su amor, por su fe, por su paciencia y por su servicio a los demás, que tanto hace falta en nuestras congregaciones, que el amor se exprese en servir a nuestro prójimo. Esta es una iglesia que dice el Señor que sus obras postreras son mayores que las primeras. Lo contrario pasa en muchas que decaen en la ayuda a los demás, en la ayuda al pobre y al necesitado. Eso pasa a un segundo lugar y muchas veces desaparece de las congregaciones. Solamente se hace cuando en casos extremos que alguien necesita una ayuda, porque tal vez no está en el corazón de estos hermanos creyentes de la actualidad. Pero esta iglesia de Tiatira era una iglesia que se caracterizaba por el servicio a los demás, de ser ayuda a los necesitados, a los pobres. Y le dice en el versículo siguiente, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Aquí está haciendo una clara alusión al reinado milenial que Cristo establecerá aquí sobre la tierra, cuando venga con todo su pueblo y sus santos ángeles a vencer al enemigo. Y después de esta victoria, el Señor establecerá su reino milenial aquí sobre la tierra y dice que gobernará con los escogidos. A esto se refiere este versículo de que regirán con vara de hierro, o sea, no permitirán pecados, nada que se incline hacia la maldad. Dice la palabra del Señor también que los regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Le daré la estrella de la mañana es una clara alusión al mismo Jesucristo,
Él es la estrella de la mañana, el lucero resplandeciente. Y finaliza como las demás cartas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor en esta carta enfatiza las cualidades de esta iglesia, sus obras, su amor, su fe y su paciencia, pero también resalta la tolerancia del pecado. Dice, tengo contra ti que toleras a esa mujer que se dice profetiza, o sea, en realidad no era profeta, era una persona que enseñaba, porque dice, enseña y seduzca a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a fornicar. Eso es lo que el Señor también reprocha de una manera fuerte a esta congregación, a esta iglesia de Tiatira. Y dice que le ha dado tiempo para que se arrepienta. Hay congregaciones donde hay líderes, tal vez, que se hace, estas iglesias representan a las iglesias de estos tiempos también, donde se presentan líderes o hay líderes que están en pecado y siguen así y no se arrepienten, no corrigen lo que tienen que corregir, sino siguen así y así enseñan y así, tal vez no como esta profetisa Jezabel, falsa profetisa, que lo hacía con la intención, sabiendo que de qué lado estaba, del lado del enemigo. Hay personas en estos tiempos que por ignorancia y tal vez por debilidad consienten pecado en su vida. Y líderes, pastores que también consienten que líderes o congregados sigan en pecado y no se combata contra eso. La palabra nos enseña que nosotros tenemos que dejar el pecado, apartarnos, y si sabemos que hay miembros que están batallando contra un pecado o no son conscientes o están consintiendo pecado en su vida, nuestra labor como cristianos es ayudarles a salir de esta situación, superar ese pecado para que el proceso de santificación siga en estos hermanos, en este líder, porque la palabra, recuerde, dice que sin santidad, sin apartarnos de pecado, nadie verá al Señor. Así que es importante que nosotros, ya sea como líderes o como miembros de una congregación, nos apartemos del pecado y oremos por nuestras congregaciones para que el Señor mantenga a nuestros líderes alejados de pecado. Y si hay pecados ocultos en ellos, si hay maldad en su corazón, si el enemigo ha tomado ventaja, ellos puedan superar la situación. No es para condenarlo, porque el Señor, estas cartas que envía a la iglesia, a todos les señala su pecado, pero siempre le muestra una salida. Le dice, arrepiéntete y te bendeciré y te galardonaré, te daré esta corona, etc. El Señor lo que desea es que las iglesias sean purificadas. Nosotros, como parte de la iglesia, limpiemos nuestro corazón, limpiemos nuestra vida. Así que Tiatira es una iglesia donde se tolera el pecado, pero el Señor hace el llamado para que dejen esas prácticas y se vuelvan al Dios vivo en arrepentimiento. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos estar en esta cuarta iglesia del Apocalipsis, que es la iglesia de Tiatira, una iglesia donde se toleró el pecado, pero que el Señor hace el llamado para que se arrepientan y se alejen de esas prácticas pecaminosas, como pasa en estos momentos, en la actualidad, en muchas congregaciones. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias te damos nuevamente en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, le damos gracias al Señor por su palabra, y a usted, mi estimado hermano y amigo, le agradecemos que haya permanecido hasta este punto de la reflexión del día de hoy, y le invitamos para el día de mañana. Estaremos, Dios mediante, con la ayuda, el permiso y la bendición de Dios, hablando sobre la iglesia de Sardis, una iglesia también importante para nuestra vida. Todos estos mensajes que el Señor dio a estas 7 iglesias nos sirven a nosotros, porque son mensajes para nosotros. Recuerden, el libro Apocalipsis es la revelación del Señor Jesucristo que nos da para que nosotros lo leamos, lo estudiemos y lo pongamos en práctica, y somos bienaventurados, somos bendecidos cuando lo hacemos. Si este mensaje a las 7 iglesias es un mensaje para la iglesia actual también.
Le damos las gracias al Señor y a ustedes les recordamos que estamos llegando a los tiempos finales de la humanidad y que Cristo viene pronto. Así que manténgase en integridad y en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios te guarde, Dios te bendiga.